Buenas tardes. Hoy me decidí, más o menos como de última hora, hacer este Facebook Live porque hay un tema que me ha dejado una sensación como que no me gusta y creo que es algo de lo que quiero hablar, así sea hoy aquí sola frente al teléfono y si se conecta alguien para escucharme, pues frente a los que me quieren escuchar. Durante estas 2 semanas que han pasado después del programa de radio, he tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, de leer las opiniones de muchas personas y de conversar y tener encuentros con personas con las que nunca había tenido esa oportunidad. Entre ellas, 2 rectoras de colegio, una rectora de un colegio virtual y una rectora de un colegio personalizado, ambas instituciones que trabajan con niños de cierta forma educados en casa, pero que se apoyan mucho en colegio virtual o en este colegio personalizado. La conversación con ellas fue muy interesante porque me permitió ver un panorama o un lado del panorama de la educación en casa en Colombia que yo no conocía. Intuía algo de ese estilo, pero me lo mostraron en una magnitud que para mí, que me cogió por sorpresa, yo no me lo esperaba de esta manera. Por un lado, colegio virtual. Sé que hay muchas familias que tienen a sus hijos en colegio virtual, pero yo imaginaba que pues la familia saca al niño del colegio, lo pone en un colegio virtual porque siente que necesita el apoyo académico, porque su mente está muy escolarizada y necesita la estructura, seguir con la estructura escolar y el colegio virtual pues da eso, porque en el colegio pues te dan los temas y están los profesores que dan la clase y están las guías que los niños siguen y además ellos los evalúan y los certifican y entonces todos estamos tranquilos con eso. Pero parece ser que hay muchas familias que sacan a los niños del colegio, los ponen en un colegio virtual, pero ellos siguen sintiendo que todo sigue igual con respecto a colegio. ¿A qué me refiero? Cuando uno educa a sus hijos en casa, tiene que pasar tiempo con sus hijos. Los niños no están yendo a un colegio en donde comparten con otros niños, con otros adultos que son los profesores y los directivos del colegio y la señora de la tienda y el chofer del bus. Entonces están aquí, pero ahora esa parte de vivir entre otras personas la damos nosotros. Y me enteré de que no, que estos niños salen del colegio, se quedan en su casa enchufados a un computador y se pierden lo único rico que tenía el colegio, que era estar con otros niños. Y eso me sorprendió y me dejó súper triste. Me enteré que hay muchos sitios que parecen ser sitios de estos de apoyos de tareas, pero que son de apoyo a las familias que tienen a los niños con colegio virtual. Entonces los papás sacan a los niños del colegio, pero los niños van todos los días a este sitio en donde realizan su trabajo con el colegio y además hay profesores y hay tutores que los acompañan y les ayudan con las tareas. Y yo creo que ese es el papel de los papás y yo entiendo que si los papás trabajaban y tuvieron que sacar a los niños del colegio por una razón urgente, necesiten ese apoyo, pero no estoy de acuerdo con que simplemente, así como estaban de desentendidos con los niños en el colegio, sigan igual de desentendidos con los niños en el colegio virtual, porque el colegio virtual tiene un componente de casa y el componente de casa tiene familia y tiene relación y más tiempo juntos. Entonces eso me sorprendió un montón, porque bueno, ok, estos que usan el sitio de apoyo de tareas, al menos los niños están con otros niños, pero hay algunos que simplemente los dejan en la casa y ya, y los papás se van a trabajar, tal vez llegan un poquito más temprano, pero están todos los días de la semana en la misma rutina de antes y los niños prácticamente no los ven y la rutina de interacción papá-hijos, mamá-hijos es casi la misma que me parece bastante insana de cuando están en el colegio. Solo es la tarea, la tarea, la tarea y ya. Entonces eso me pareció triste, realmente me pareció doloroso saber que hay tanta gente educando en casa de esta manera, teniendo a los niños en colegio virtual de esta forma, porque para mí, además de lo de que digo siempre, que es desaprovechar una gran oportunidad que nos da la educación en casa, de acercarnos más a nuestros hijos, de conocernos, de vivir la vida más cerca a ellos, de olvidarnos de todos esos esquemas que ya no nos está imponiendo nadie, además de que se está perdiendo esa oportunidad, creo que esto ya raya en el borde
del abandono y del desinterés. Y no, en serio que me dejó mal, sorprendida mal, porque, porque yo imaginaba que, claro, o sea, entre todo este montón de gente educando en casa, seguramente hay familias que hacen eso, pero no tantas, no tantas. Y no. Y yo sé que uno dice muchas veces que no hay formas de educar en casa y no hay una que esté bien y una que esté mal, que todas se pueden, que todos estamos aprendiendo, pero qué pena, sacar a los niños, meterlos a una casa, dejarlos enchufados a un computador con la nana, con la niñera, con la empleada o con la profesora y no verlos, eso sí es una forma mal de educar en casa, eso no está bien, eso no está bien hecho. El otro caso, que fue con el colegio personalizado, tiene más o menos esas mismas componentes. Me decía esta profesora, no es la profesora, es la rectora del colegio, esta mujer que a su colegio llegaban niños que querían hacer homeschooling y ellos al principio ofrecían distintas variedades, o sea, la oferta era muy amplia y muy flexible y les ofrecían, por ejemplo, certificarlos, les daban todo el material, todos los contenidos y les dejaban total libertad a los papás para educarlos en casa, pero cuando llegaban a presentar el examen de certificación no habían hecho nada. Entonces a ellos les pareció que eso no estaba bien y detectaron también mucha ausencia de los papás en estos procesos y finalmente modificaron y pasaron a preferir el acompañamiento académico, les mandan los profesores a la casa y allá hacen todo el trabajo y bueno. Pero ella también me habló de esto, de papás no presentes, de papás que sacan a los niños del colegio pero no están con ellos. Y, y bueno, ver esta misma información por dos lados diferentes, la verdad me sorprendió, la verdad me pareció muy triste, me hizo sentir que hasta ese instante había vivido en una burbuja, había vivido una idea que no era sobre las familias que educan en casa. Me había imaginado, o sea, siendo consciente de la variedad que existe en este mundo de familias homeschoolers, que todos lo hacemos distinto, que algunos tienen más dificultades para organizar su tiempo y necesitan apoyarse en otros y eso está bien y tener una red de apoyo está muy bien, pero no se puede perder la relación porque creo que lo más central de la educación en casa es justamente esa relación y lo escuchaba esta mañana en un podcast de Laura Mascaro y Priscila Salazar. El que escuché esta mañana era sobre cómo pasar el tiempo con los hijos, como cómo aguantarse los 24 horas, que es una cosa que nos preguntan mucho. Y Priscila decía, es que lo más importante es la relación, no lo académico, la relación. Y en eso yo estoy súper de acuerdo y creo que siempre que puedo lo digo y ustedes me lo han oído decir muchísimas veces, pero, pero estas familias no tienen eso presente y yo sé, al principio puede que uno no lo tenga muy claro porque eso es algo que uno va descubriendo con el tiempo, pero si uno no está ahí con sus hijos viendo qué es lo que pasa, viendo cómo es que aprenden, pues eso no va a pasar, nunca se va a dar cuenta que lo importante de esto era la relación que se formaba dentro de la familia. Entonces, tristeza, tristeza de saber que son muchas las que hacen esto, que yo creía que eran pocas, muy pocas. Yo tenía una imagen de las familias homeschoolers como familias comprometidas y responsables y amorosas y con un interés mayor en el bienestar de sus hijos y con una conciencia más ampliada de que nos toca más a nosotros y no entregárselos a otros y darme cuenta de que esto es así me pone a pensar mucho porque es que yo defiendo a las familias públicamente y yo digo, son así, son responsables, son amorosas, son interesadas, pero cuando defiendo al colectivo en general, estoy defendiendo a estas otras familias también que lo están haciendo mal y que no tienen interés y que lo que necesitan es solucionar ahí el problemita del niño en el colegio que me le estaban haciendo bullying pero quieren seguir con su vida de altos ejecutivos o qué sé yo. Eso, eso no sé, me hace como parar y replantearme muchas cosas de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo porque, porque yo no me puedo prestar para defender a familias que están educando en casa de esta manera. Siento que no es ético. Y ya ahora que me doy cuenta que esto está pasando, algo tendré que hacer para poder seguir de aquí para adelante con lo que vengo haciendo.
Siento que lo que deberíamos buscar es, de alguna manera, llegar a estas otras familias que están educando de esta forma y abrirles un poco los ojos y tocarles un poco el corazón y hacerles ver lo importante que es eh, que se acerquen a sus hijos y que se tomen eso en serio. Ahora, la tarea es buscar el camino. ¿Cómo hacemos para llegar a estas familias? Porque yo sé que las familias que yo conozco, bueno, están las familias con las que empecé, que fuimos un grupo hermoso y maravilloso y tal vez por eso he vivido en esa burbuja porque me he imaginado que todas las familias, o la mayoría al menos, se parecen un poco a estas familias con las que crecí, que todas éramos distintas, pero teníamos en común eso, la presencia permanente en la vida de nuestros hijos. Y también conozco a las familias que van a las reuniones de acogida de la red, pero las familias que van a las reuniones de acogida de la red, casi todas tienen ese interés que yo les estoy diciendo que veo en las familias. Y ese es mi contacto con familias. Y entonces, claro, yo me encuentro con las familias que van a las acogidas, me encuentro con las familias que van a los eventos de la red, me encuentro de pronto si voy a un parque con las familias que están con sus hijos en un parque. Todas estas son familias que están construyendo la relación con sus hijos. Pero, pues no me encuentro con las familias que no participan. Y esas son las familias que deberían escucharnos a quienes llevamos experiencia y conocemos de esto y, y lo estamos haciendo con el corazón y con el interés y bueno, con este componente de relación tan importante. Deberían escucharnos, deberían darse cuenta de que educar en casa no es simplemente resolver el problema que tenía el niño en el colegio metiéndolo en un colegio virtual o consiguiendo un colegio personalizado, pero, pero no mejorando la relación con ellos. Creo que eso era como lo que quería venir aquí a contarles. No sé si buscaba desahogo o tal vez busco que quien me escuche y tenga una idea, una sugerencia o una opinión, eh, me la dé para ver qué podríamos hacer. Eh, digamos que yo me echo siempre muchas responsabilidades encima, pero sé que esto no es un trabajo solo para mí. Creo que es un trabajo para muchas familias, identificar a familias que estén haciendo esto de esta manera y conversar con ellos, acercarse amablemente, explicarles un poco cómo vemos nosotros la educación en casa, tal vez sin acusar, hacerles caer en cuenta que no lo están haciendo bien, que realmente lo pueden hacer mucho mejor, que sus hijos no se benefician de ser educados de esa manera. Marta, Marta me dices, desgraciadamente, este fenómeno se ha hecho muy común debido a la popularización de la educación en casa, ya que muchas personas lo consideran una moda o una salida fácil. Y creo que estos videos que haces y el hecho de visibilizas la educación en casa de la manera correcta es un buen camino para transformar esta realidad, pero recuerda que no es nuestra responsabilidad, es de cada familia el desear cambiar. Yo yo lo sé, Marta, pero si yo voy a un debate en público y digo, no, las familias no son como usted dice, son buenas, son responsables, son interesadas, son autocríticas y saben en qué están fallando y buscan apoyo. Si yo digo eso de las familias que educan en casa, pero resulta que hay una buena proporción de familias que se parecen mucho más a esa familia espantosa que nos pintó este señor en su debate, pues entonces estoy desfasada de la realidad y estoy defendiendo una causa que sí tiene esos riesgos que este señor estaba diciendo y yo no los había visto. Entonces, Marta, sí, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada familia, pero pues sí, yo me echo cargas encima tal vez. Pero si yo quisiera que pudiéramos encontrar la manera de llegar a estas familias y explicarles que la educación en casa no es igual al colegio, que para educar en casa y hacerlo bien requiere de nosotros, los papás, acomodarnos y sobre todo incomodarnos, porque es que es más complicado para nosotros tener que buscar espacios de compartir para nuestros hijos con otros niños, ya que no están en el colegio. Es mucho más cómodo pagar una pensión y que socialicen en el colegio. Pues eso no es socializar, pero es mucho más cómodo eso. Ese era el tema de hoy. Eso era lo que yo venía a contar, a desahogar, a decirlo públicamente. No sé si de cierta forma
a buscar ayuda, pero también como a curarme un poco en salud. Tal vez sí, a decir, yo no estoy defendiendo a esas familias, yo no estaba enterada de que eran tantas, yo no estaba al tanto de que realmente esa era una modalidad de homeschooling tan común. Yo no defiendo a esas familias. Si hay una forma en que uno puede decir el homeschooling está mal hecho, es esa, porque eso es abandono. Eso es abandono. Las familias que no quieren pasar tiempo con sus hijos, que los hijos les estorban, eso es abandono. Las familias que no quieren gastar un peso en la educación de sus hijos, eso es abandono. Eso no es educación en casa bien hecha. Entonces, pues nada, terminado el regaño de hoy. ¡Ay, Norma! Desafortunadamente los niños que regresan al colegio después de intentar hacer homeschool son un mal referente, pues en realidad nunca lo hicieron a conciencia o muy seguramente se quedarían. Yo creo que sí también, yo creo que, bueno, yo siempre he pensado que los niños que vuelven después de hacer homeschooling, como nos falló o no nos funcionó, es porque los papás quisieron replicar el modelo escolar en casa, convertirse en maestros, en profesores y dejar de ser papás, y eso no le funciona a nadie, a nadie. Los niños no quieren perder a su mamá para tener una profesora regañona todo el día. También me enteré que hay muchos niños a los que sacan del colegio para nivelarlos, para resolver pequeños problemas, pero con el objetivo de volverlos a escolarizar 6 meses o un año después. Eso también lo vi en otro sitio que conocí, al que no fui a hablar sobre homeschooling, pero me terminaron contando que ellos ofrecían servicios de tutorías y también recibían niños como en esta situación, un poco nivelarse, tal vez recuperarse emocionalmente de una situación harta, de un bullying o algo así, pero luego volver. Pero lo que tú dices, sí, si entran como resultado fracasado del experimento, pues es un mal referente para nosotros. Ahora sí, he intentado varias veces despedirme. Desahogo cumplido, regaño expresado, también pedido de auxilio al aire. Si tienen ideas, si conocen a estas personas, si saben cómo podemos llegar a ellos, cuéntenme. Y yo nunca tengo tiempo y la red me absorbe mucho tiempo y mis proyectos me absorben mucho tiempo, pero si no estoy sola y hay más gente que lo quiere hacer, pues esto se puede lograr. Entonces, muchas gracias por conectarse sin saber de qué iba a hablar. Muchas gracias por aguantarme aquí mi desahogo y mi tema improvisado. Mm, Tal vez tenga tiempo otra vez esta semana para conectarme o tal vez no. Y la próxima semana es probable que no porque tengo mucha actividad. Adelaida cumple 15 años la otra semana y viene mi papá de visita y tenemos una reunión familiar y hay una clausura de los talleres donde está ella, entonces no sé cómo va a ser mi tiempo. Pero por aquí sigo, cada vez que tenga un huequito, puedo conectarme y seguir conversando. Leo el último mensaje que veo aquí, Joana Díaz. Cuando tomé la decisión de educar en casa, me dediqué un tiempo a indagar en las redes, videos, escuchar a las familias y encontré un común denominador. Hacer homeschooling es matricular a tu hijo en un colegio virtual en donde lo único que cambia es la infraestructura, el espacio. También encontré familias muy arraigadas a los currículos independientes del que sea, pero el problema realmente es que los padres de familia que asumen este proceso lo están haciendo de la manera incorrecta y requieren despejar muchas dudas. Oye, cuéntame por dónde leíste y por dónde llegaste a esa información que dices que fue como la constante. Me gustaría realmente saber por dónde están llegando las familias a esa idea de homeschooling. Si quieres, escríbeme por Messenger o algo, o si quieres aquí en el muro y me cuentas. Me gustaría, si lo haces, te lo agradecería muchísimo. Bueno, queridos, feliz tarde. Gracias por conectarse y nos seguimos viendo.